La economía despierta. Entrevista. La entrevista de hoy es a Francisco Cantamuto. Es investigador del CONICET, es economista de la Universidad Nacional del Sur y es doctor en Ciencias Sociales de la Flaxo. Colabora con Página 12, El Cronista, Le Monde Diplomatique y es miembro de la Sociedad de Economía Crítica, un lujo que nos damos en la economía despierta. Aprovechamos a preguntarle a nadie más indicado que él acerca de cuál es el perfil que le han dado o que tiene el próximo gobierno que está a punto de asumir respecto a la economía, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el sector PYME? ¿Qué perfil se le quiere dar entonces, ¿no? Bueno, quiero recordarles que en marzo habíamos hablado con Francisco Cantamuto y él había hecho una recopilación de las distintas alternativas al gobierno de Cambiemos, una recopilación que hizo con un documento que se presentó a través de la Fundación Ever. Ahí había distintos grupos de economistas que mostraban cuáles eran las alternativas. Y una de esas alternativas, en realidad dos de esas alternativas, es la que se impuso en el gobierno. La del Grupo Callao y de la Red por Argentina, que es de la Universidad de la UMET. Así que le preguntamos eso. Claro, ¿qué resultado dan unidas? ¿De qué se trata? Esta era la respuesta. Creo que es una línea de políticas económicas no radical, sí de un progresismo bastante bien estructurado, bastante coherente en los alcances y límites que supone. En ese sentido, las ideas en general están orientadas a lo que un poco como lema apareció de poner plata en el bolsillo de la gente, reactivar la estructura productiva. Y hay que agregar esto, sumar el arreglo, el pago con los acreedores solamente hasta el límite de lo que sea compatible con el crecimiento. Esto me parece que es central y forma parte del programa económico y no es un aditamento final, sino que tiene que ver con una estrategia en la cual se pretende lograr conciliar con los distintos sectores económicos y sociales, solamente que dándole prioridad a unos u otros. ¿Cuáles serían los sectores para los cuales estas dos alternativas, tanto la UMET como la de Callao, son los sectores claves que ven en la economía? Claramente tienen ambas un fuerte perfil industrialista, entendiendo industria en ambos casos en un sentido amplio, no nada más que en la fábrica tradicional de los años 60, sino también pensando en la agroindustria, y esto es importante. En ambos casos se hace con mucha claridad una ruptura en esta idea de que se trata de el agro contra la industria, que esto es una división que no tiene sentido, y de lo que hablan es de industrializar para agregar valor, y eso incluye las cadenas del agro. En ese sentido no hay un enfrentamiento con los sectores del agro, sino de lo que se trata es de pasar a etapas de mayor valor agregado incluso dentro de esas cadenas, no exportar materias primas, sino ir incorporando valor. También hay un segundo elemento fuerte que es la consideración del sector PYME. Una de las figuras claves del nuevo armado y que se rumorea como posible, si no es ministro de Economía, va a ser ministro de Producción o algo en esa línea, es Matías Culfas. Matías Culfas es un muy reconocido analista del sector PYME, consultor, que ha ocupado lugares en el Estado atendiendo a las problemáticas PYME y ha logrado políticas concretas. Esas políticas concretas pueden tener que ver con facilitar las compras del Estado para el impulso a las pymes, puede tener que ver con la línea de crédito productiva que se implementó y logró generar crédito para las pymes, algún tipo de reparo que aparecía en ambos grupos respecto del impacto de las tarifas, en especial para el sector PYME, tratar de limitar el impacto que tengan para evitar que los costos las hagan inviables. ¿Por qué tanto foco en las pymes? Hay al menos dos elementos por los cuales ponen tanto foco. Uno tiene que ver con que son las principales creadoras de empleo, y para poder apalancar el consumo no se trata de sacar consumo de la nada, sino de reactivar la economía generando empleo. Este es un punto por el cual se usan las pymes. El segundo punto tiene que ver con una comprensión distinta de cómo se producen los procesos exitosos de innovación. Está bastante estudiado a nivel mundial que las innovaciones en ciencia y tecnología tienen éxito en aplicarse a la producción cuando hay un fuerte entramado PYME que logra captarlo. Probablemente del gran entramado PYME solo unas pocas logren incorporar la innovación, pero estas pocas solamente van a prosperar si están en un espacio en el cual la producción está siendo apuntalada en ese sentido. Entonces esa sería un poco la prefiguración de los sectores productivos que sería anticipable por parte del nuevo gobierno.
Otra cosa que le preguntamos a Francisco Cantamuto son las diferencias que hay entre el anterior ministro del gobierno kirchnerista, de Cristina Kicillof, y el futuro ministro, en caso de confirmarse oficialmente, pero que prácticamente es un hecho, Matías Culfas. Y esto nos dijo. En líneas generales hay una coincidencia. De todas maneras, yo, y un poco esquivando la pregunta, pienso que si bien uno de los perfiles generales puede comprender algo, y de hecho yo mismo lo utilicé, hay que tener en claro que se trata de grandes conjuntos de fuerzas sociales y de referencias intelectuales más amplias, no la idea de una persona en particular. Señalo esto no porque no quiera decirte nada, sino porque no quiero caer en antinomias que reduzcan la complejidad del asunto. Tanto Kicillof como Matías Culfas son, los dos vienen del sistema académico muy preparados, con experiencia en el sector público, con capacidad de gestión. En ese sentido hay muchas semejanzas. Sí, quizás hay una comprensión más compleja del sector PYME de parte de Culfas, pero porque le ha prestado más atención, no porque esto sea una falla en Kicillof, que Kicillof quizás le ha prestado más atención a algunas otras cuestiones de regulación estructural macroeconómica. Pero esto es una generalidad. Yo lo que te decía es que creo que más allá de las personas, se trata de fuerzas políticas y sociales. Y en este sentido, hay un claro, fuerte interés por parte del entramado PYME de buscar alternativas y soluciones, tanto en este caso con la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Y yo creo que se va a escuchar, insisto, no por un problema de altruismo, sino por un problema de necesidad de reacomodar la economía. Bueno, evadió un poquito, pero dio al fin su respuesta entonces. Además, le preguntamos sobre dos temas claves para lo que se viene: las políticas energéticas, pero en primera medida sobre la restricción externa de la economía. ¿Cómo o qué quieren, qué pretenden hacer con esta situación para nuestro país, que la verdad es que es un cuco que en los últimos 4 años hemos tenido? Hace unos años a esta parte, si bien es cierta esta proposición de importar que genera restricciones y genera problemas, los principales puntos de fuga de divisas no es la balanza comercial de bienes. Tenemos déficits sostenidos en la balanza de servicios, donde uno de los rubros que ha generado mayores salidas es el rubro de turismo en el exterior, algo que no genera ninguna clase de beneficio para la reactivación de la economía local. Hay otras fuentes de salida, como ser los pagos de intereses de deuda, la remisión de utilidades del exterior o la simple fuga de capital. Entonces, todos estos elementos componen puntos, cuentas que generan fuga de recursos y que no están directamente vinculados al crecimiento. Es decir, que no es porque crecer más o menos genera mayor o menor impacto de salida. Ese es el primer punto. Y digo, esto se incrementó en los últimos años de la mano del crecimiento de la deuda pública. El segundo elemento que se lega de esto, no ya en estos últimos años, sino en estos últimos meses, tiene que ver con, bueno, tanto el Grupo Callao como el grupo de la Red por Argentina, el grupo de la UMED, habían insistido en la necesidad de regular las cuentas del balance externo. Bueno, eso es lo que a desgano y de manera poco ordenada hicieron después de las elecciones PASO, el propio Cambiemos, con la reinstalación de distintos tipos de controles. En ese sentido, nadie espera que estos controles se desmonten a partir del 10 de diciembre. Y creo yo que esto es una medida positiva y progresiva. No es posible que sea un recurso socialmente tan escaso como las divisas se las pueda derrochar libremente. No se puede disponer libremente de las divisas. Las divisas tienen que ser controladas de manera clara, de manera transparente, con posibilidades de accederlo cuando tiene utilidad productiva, etcétera. Todo eso es cierto y no fue bien aplicado en el último gobierno de Cristina Fernández. Pero ahora ya instalados, a lo que se tiene que proceder no es a un levantamiento, sino a una sofisticación de estos controles. Yo creo que hacia eso vamos y los documentos de Callao y de la UMED señalaban esto en ese sentido hace ya 1 año y medio atrás. Y con respecto a la política energética, un poco han empezado las empresas petroleras a marcarle la cancha al futuro presidente en cuanto al nivel de tarifas y al costo y al precio de los combustibles, y también es cierto que le deja un condicionante grande con tarifas dolarizadas el gobierno que se va. Vos has estudiado el tema petrolero. ¿Qué hacer en el caso de qué parámetro usar para fijar el valor sin que eso desincentive la inversión en el sector? Las expectativas del sector energético están netamente centradas en el yacimiento no convencional de hidrocarburos de Vaca Muerta. No hay horizonte de precios que por sí mismo garantice que
Cambiemos misma mutó, porque de elevar los precios en dólares de los yacimientos, tuvo que pasar un sistema de incentivos fiscales. Entonces, este es un punto muy importante. Esa producción se sostiene con incentivos, es muy difícil de garantizar, y además tiene un esquema los yacimientos tienen un horizonte de explotación muy corto, pero muy corto, estamos hablando de una duración media de 6-7 años, apalancada por fuertes mecanismos de financiamiento. Claramente, ese espacio no es sostenible a mediano tiempo. El yacimiento de Vaca Muerta no puede ser la única fuente de energía al futuro, porque esto no es sostenible y va a exigir crecientes recursos de parte del Estado. En ese sentido, un punto que hay que marcar es: no tiene sentido cargar sobre los bolsillos de todos nosotros, nosotras, el costo de esa medida, siendo que no es sostenible y que no es viable. Y aquí entonces se agrega una segunda capa, un segundo orden de complejidad que tiene que ver con la necesidad de pasar a una matriz energética de la Argentina que use de manera más eficiente la energía y de manera más limpia. Porque Vaca Muerta, que es el yacimiento de donde van a provenir los hidrocarburos, no es sostenible en términos ambientales, en términos sociales, en términos territoriales y en términos productivos. A nivel productivo está destrozando las economías de las zonas lindantes. Amén de la disputa territorial, la disputa con los pueblos originarios, los accidentes laborales que se multiplican, etcétera. Bueno, el tema de Vaca Muerta, ¿no? Y el impacto medioambiental es una discusión que seguramente se va a venir y se va a venir con mucha fuerza. ¿Cómo hacemos sostenible el desarrollo energético argentino? ¿Cómo apostamos por otro tipo de energías y no simplemente apostamos por energías no renovables? Un desafío es. Un desafío, sin duda que es un desafío. Y por último, le preguntamos a Francisco Cantamuto sobre qué pronósticos tiene para el año 2020 y esto nos dijo. Todas las estimaciones que se han circulado de parte de los organismos internacionales no son creíbles porque suelen errar, y errar de manera grotesca, entonces no me parece una buena guía. Yo creo que esto se va a definir un poquitito, Javier, en función de cómo avance la disputa con la negociación con los acreedores. Esto va a ser la variable definitoria. Si con los acreedores se esfuerza a un pago tal como está en el cronograma actual, no va a haber recursos posibles para el crecimiento de ninguna clase y la economía se va a ver enfrentada a una recesión más severa. La negociación con los acreedores logra tener algún tipo de desplazamiento en el tiempo de los pagos, alguna quita o algo que permita liberar recursos, entonces en ese sentido va a ser posible aplicar los mecanismos de incentivo a la producción de los cuales hablamos, y ahí no estamos esperando una reactivación de un despegue suculento, pero sí que empiece a reactivarse la actividad. Entonces la clave va a estar en cómo se negocia con los acreedores. Luego, en términos de inflación, todos están indicando que la inflación va a reducirse de manera lenta, no va a haber una reducción inmediata, y por el lado de salarios y empleos depende de lo que se señalaba antes, que tiene que ver con la negociación con los acreedores. Yo creo que esa es la batalla que sigue para los meses, de hecho está en curso, y los meses que sigan va a ser donde está el nudo de la cuestión para ver cómo